Buenos días, buen domingo tengan todos, espero que estén bien, bienvenidos a la reunión. Vamos a comenzar esta reunión del día domingo, espero que estén todo bien, seguramente estarán desayunando unos churros con unos mates, nada mejor que estar juntos en familia o ahí donde estés, concentrados escuchando la palabra, cantando las canciones, alabando y adorando al Señor. Yo quería comenzar la reunión de hoy con un versículo, un pasaje de un capítulo de Romanos 12, versículo 12, que es un pequeño extracto de un gran capítulo como es Romanos 12, pero el versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Yo me quería detener en estos tres puntos, en estas tres consignas que el apóstol Pablo en esta carta a los romanos nos dicta. En primer lugar está la esperanza. Hoy la esperanza es algo bastante preciado. El mundo entero está depositando esperanzas en laboratorios, en doctores, en vacunas que llegan, que aparecen, que no aparecen, cuál es la mejor, cuál es la peor, si nos la damos, si no nos la damos. Nosotros como hijos de Dios sabemos que la esperanza debe ser puesta en Él. Él va a digitar todo en tiempo y forma y seguramente así como empezó esto, Él lo va a terminar. Estamos todos sufriendo mundialmente. Esto no, la pandemia no discriminó entre hijos de Dios o no hijos de Dios, así que estamos todos sufriendo por lo mismo, pero nosotros, como tantas veces decimos, tenemos que ser luz en el mundo y tener las esperanzas y poner las esperanzas y alentar a otros también a poner las esperanzas en el Señor. Él es el que tiene control de todo esto. El segundo punto habla de la paciencia que hoy tal vez escasea. La gente en estos días no está teniendo mucha paciencia, ya no la venía teniendo. Esto también lo podemos llevar a cualquier contexto de la vida. Hoy elegí este punto porque nos afecta a todos, como decía hace un rato. La paciencia en este versículo dice sufridos en la tribulación. Yo había encontrado otra versión que decía, disculpen que estoy leyendo, pacientes en el sufrimiento. Estaba leyendo hoy el machete. Pacientes en el sufrimiento. Como les decía, la paciencia hoy tal vez escasea en muchas personas y tal vez también en nosotros, que nos ponemos ansiosos y con todo esto la paciencia tiende a ser cada vez más corta, más chica y se nos acaba rápido. Lo que me lleva al tercer punto y principal, que es el que cierra el versículo, que es constantes en la oración. La oración, hermanos, amigos, familia, es la clave de todo esto. Tenemos que ser constantes en la oración. Es un ejercicio que nosotros como hijos de Dios debemos tener, seguramente vos lo tenés, y en momentos como este, más todavía. La oración es la clave de todo. El Señor sabemos que va a eliminar esta pandemia y nosotros vamos a volver a la vida normal. Nos extrañamos todos y estamos todos con muchas ganas de volver a la iglesia y de tener reuniones presenciales y todo, pero tenemos que seguir orando. La oración es la clave de todo. Tenemos que seguir orando, tenemos que tener las esperanzas en Él, tenemos que ser pacientes, que estar acompañándonos y si tenés a alguien que ves que está tal vez escaseando en su paciencia, acompañalo. Si alguien está sufriendo, acompañalo, llamalo. No nos podemos ver mucho, pero una escapadita, barbijo de por medio, 2 metros de distancia social y todas las reglas y las normas, podemos acercarnos a alguien y tal vez darle una palabra de aliento y orar muchísimo. La oración, como dije hace un rato, como sabemos, la verdad que no te estoy contando nada que no sepas, simplemente es una refrescada para vos y para mí. La oración es la clave de todo. Oremos, seamos pacientes y depositemos las esperanzas en Él, que el Señor nos va a librar de todo, como dice su palabra. Sigamos con la reunión. Amén. Dios te bendiga.
Espíritu Santo, Señor. Te anhelamos, queremos alabarte y adorarte en este día, Señor. Y te rogamos que tú llenes cada casa, Señor. Cada casa, Señor, sea visitada por tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste. Sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor.
Hola, buen día, buen domingo, Dios te bendiga. Un gusto poder saludarte nuevamente y bueno, desde aquí de la iglesia te mando toda la bendición del Señor en esta mañana y qué privilegio el poder compartir la palabra del Señor. En esta mañana que el Señor nos ha permitido un nuevo día, una nueva mañana, el día que el Señor ha creado y ha preparado y poder comenzarlo con palabra fresca, palabra que edifica, que restaura, palabra que aún en este tiempo de tanto sufrimiento, de tanto dolor, de tantas situaciones complicadas que aún también como cristianos nos toca vivir, el poder recibir una palabra que traiga frescura, una palabra que también nos confronte, una palabra que nos aliente, que nos anime y que nos dé nueva fuerza, como nos enseña el Señor cuando ha declarado que íbamos a tener nueva fuerza cuando venimos a buscar delante de su presencia. Y en esta mañana quiero compartirte una palabra que pueda edificar tu vida, que pueda animarte, como lo ha hecho conmigo en estos días. Así que te saludo y te pido que compartamos juntos en esta mañana. Abrí tu Biblia allí donde estés, en la carta según San Juan, libro según San Juan, capítulo 4, versículo 46 en adelante. Y que realmente el Señor pueda hablar a tu corazón. Despojate y despejate toda duda, toda preocupación, todo lo que está rondando en tu mente que no tenga nada que ver con el Señor, y permití que tus oídos espirituales estén abiertos para poder oír palabra del Señor. Y dice así, Juan capítulo 4, versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Estarás repitiendo, ¿cómo estaba su hijo? Enfermo, en una necesidad. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, la muerte con la vida. Y el hombre creyó, mire qué importante esto, y aún marcalo en tu Biblia. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueva diciendo, tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre, que es a la 1 de la tarde. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Qué maravillosa esta palabra, cómo alienta nuestra fe. Mire, si hay algo, como te compartía semanas anteriores, el Señor quiere renovar nuestra vida espiritual constantemente. Y una de las cosas que tenemos que renovar en nuestra fe, en nuestra seguridad y nuestra confianza en la palabra. No en los milagros que querramos ver, no en los prodigios que nuestros ojos puedan ver, sino el creer en la palabra. Creer para ver. Y el título de este mensaje es un título con una pregunta para que tenga una respuesta de parte tuya y mía en esta mañana. La pregunta y el título es, ¿en el dolor le creo a Dios? Cuando estamos en situaciones de tormenta, de dificultad, preocupados, afligidos,
¿Realmente le creo a Dios? ¿Cómo actúa mi fe ante estas circunstancias que nos toca vivir y que nos tocó vivir todo el año pasado y aún muchos le sigue tocando vivir en este tiempo de pandemia? Pero lo interesante de esto es cómo nos paramos en medio de situaciones de dificultad. ¿Cómo vivimos nuestra fe? Porque muchas veces hemos declarado que vivimos por la fe, no andamos por vista y vivimos por fe. Pero en realidad, ¿cómo vivimos la fe? ¿Qué ocurre en nuestra vida en medio del dolor, en medio del quebranto, en medio de la prueba, en medio de la dificultad? Bueno, eso quiero desarrollarte brevemente en esta mañana. Y bueno, tenemos en esta historia, en este texto bíblico, dos actores, específicamente en este relato o historia bíblica. Obviamente, uno es mucho más importante que el otro, que es Jesús. Un actor de esta historia es Jesús, mucho más importante. El otro, un padre noble, lo relata la Biblia, un hombre de la nobleza, un oficial del rey, un funcionario real, un hombre que tenía autoridad y aún tenía gente a cargo, un hombre importante en el reino, en el gobierno terrenal. Y el tercero, hay un tercero que es un partícipe necesario, un hijo a punto de morir. Así está relatada esta historia maravillosa, pero en realidad lo que quiero que realmente enfatizarte en esta mañana es cómo el Señor, a través de su palabra, le enseñó a este hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes, a mandar, a vivir de una manera agradable a los ojos del rey. Cómo este hombre pudo entender que necesitaba encontrarse con Jesús. Mire, para encontrarnos con Jesús tiene que actuar nuestra fe. Es imposible encontrarnos con Cristo si no creemos que Él nos está buscando. Y la Biblia dice, el que se acerca a Dios debe creer que Dios existe y que no solamente existe, sino que Él premia a aquellos que le buscan. Así que por eso la fe es importante cuando buscamos tener encuentro con el Señor. El saber que Él está permanentemente dispuesto a escuchar, a oír nuestro clamor, está atento a cada una de nuestras necesidades. Así que lo interesante es, tenemos a Jesús por un lado, tenemos al padre de un joven que estaba enfermo, un noble, un oficial del rey. Y lo primero que quiero que resaltemos cuando este hombre oyó que Jesús estaba nuevamente en Caná de Galilea, dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. Esta expresión realmente es maravillosa. Nos hace ver que dejó todas esas pompas, dejó todos esos rangos, esas posiciones terrenales, toda trayectoria, todo currículum humano y se acercó a Jesús con necesidad, reconociéndolo como era el único que podía resolver su situación. No era el rey que tenía la respuesta, no era ninguno de sus súbditos. Solamente era Jesús el que podía sanar a su hijo, el que podía resolver su situación crítica en ese momento. Por eso esa expresión, vino a él, una actitud de fe, una actitud cuando se enteró. Mire, es interesante decirte que Jesús estaba en Caná de Galilea, donde había hecho el milagro transformando en la boda
el agua en vino y ahí los discípulos fueron conmovidos por ese primer milagro y me imagino que ya todo el pueblo, toda esa ciudad comenzó a hablar de Jesús y esto llegó a oído de este hombre, de este funcionario del rey y comenzó eso a dar vuelta hasta que nuevamente oyó que Jesús estaba en ese lugar. Ahora él vino de Capernaum hacia Caná de Galilea. Capernaum estaba a unos 20-25 kilómetros. Allí él dejó a su hijo a punto de morir y vino a buscar respuesta en Jesús. Lo interesante es que él vino y le rogó y le clamó al Señor. Entonces tenemos dos pensamientos en este texto bíblico, en este versículo. En primer lugar, que el Señor se encontró con un oficial del rey, un hombre, como te dije hace unos momentos, importante, un hombre con mucho rango, un hombre con una posición bastante importante, sin necesidades materiales, pero había una necesidad en su hijo, había una necesidad física que tenía que ser resuelta. Entonces, lo primero que podemos decir como pensamiento, que todas las personas, depende de los rangos, las posiciones, las trayectorias, necesitan un Salvador. Necesitan a Jesús que entre a su vida, que restaure su vida, que transforme sus corazones, que salve, que sane y que libere. Y viene a mi mente en este momento la vida de Zaqueo, un hombre importante, un recaudador, pero tuvo que encontrarse con Jesús. Él se dio cuenta que las posesiones no iban a resolver su situación espiritual. Viene a mi mente también el siervo del centurión, que se doblegó el centurión delante de Jesús pidiéndole ayuda por su siervo. Viene también Naamán, un principal en ese tiempo del rey, y dice que él vino al profeta esperando que el profeta salga y lo reciba, y simplemente el profeta le dice que se tire 7 veces en el río Jordán. Tuvo que humillarse, y de eso se trata, el reconocer que cuando venimos a Jesús no venimos con altanería, no venimos con nuestros razonamientos humanos y terrenales, sino debemos venir creyendo en Él, rogándole. Vino a Él y le rogó, una actitud que también nosotros necesitamos tener, porque Jesús dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el primer pensamiento, que todas las personas, rango y posiciones, trayectoria, preparación secundaria, terciaria, tenemos que doblegar a los pies del Señor, reconociendo que Él es Dios y que lo necesitamos en nuestra vida, en nuestro corazón, como el Salvador. Y lo segundo que quiero presentarte como pensamiento, que Jesús llega a ello en la condición que está. Mire, Jesús no habló lo que tenía que hacer este hombre. En realidad no lo condenó, le ministró así como él había llegado. Me imagino que entristecido, afligido, dolorido. Por eso que te dije, el título es En el dolor. ¿Le creo a Dios? Porque es muy fácil cuando tenemos todo organizado, cuando las cosas marchan bien, cuando no me infecté con el COVID, cuando la economía la puedo llevar adelante, cuando no me falta nada, cuando tengo todo resuelto. Y bueno, no es difícil darle gloria al Señor, pero en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio del caos que pueda haber a tu alrededor, ¿le creemos a Dios? En realidad, realmente vivimos una vida de fe que agrade a Dios más allá de lo que nos rodea, más allá de lo que nos toca vivir, y poder decirle: Señor, aún en la lucha, aún en la prueba, aún en el dolor, oh Dios mío, yo sigo alabándote, cantándote y exaltándote. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana, que no importa las circunstancias que te toquen vivir. Claro
Claro que no es fácil. A nadie le gusta pasar por diversas pruebas. No nos gusta. Queremos en realidad pasar tiempo en bonanza. Pero ¿sabes algo? La única manera de aprender a depender de Dios, la única manera de aprender a confiar en Él es cuando nosotros y nuestra fuerza ya están debilitadas. Por eso el apóstol Pablo tuvo que aprender esta lección. Cuando le pedía al Señor que le quite el aguijón. Y él entendía que ese aguijón era un prejuicio para él, un perjuicio también para él. Era una traba para que él pudiera servir al Señor. Y le rogó creyendo que el Señor iba a quitar eso para que quede libre. Pero sin embargo el Señor le dijo, después de tanto tiempo de clamor del apóstol Pablo, le respondió y le dijo, en realidad, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando sos débil, vas a ser fuerte. ¿Sabes por qué? Parecería que esto es incongruente, parecería que fuera una paradoja. Cuando sos débil, entonces soy fuerte. Claro, es así. Cuando yo dejo mi fuerza física, cuando dejo de intentarlo a mi manera y le digo, Señor, toma control de mi barca. Señor, toma control de esta situación. Yo te creo a ti. Ahí es donde somos fortalecidos por el Señor. La palabra en Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que entendemos estos dos principios, que venimos a Él rendido. Por eso me encanta cuando expresa que vino a Él y no le pidió explicaciones y no lo hizo con orgullo, con soberbia, presentando su pergamino. Vino a Él, me imagino que no lo dice, pero se postró, se humilló y le pidió, por favor, Maestro, saná a mi hijo, que era su dolor, que era su necesidad. Pero en ese momento de dolor, Él le creyó a Dios y a su palabra. Por ahí había dudas, sí. Por ahí había pensamientos que no conjugaban con los pensamientos del Señor. Es muy probable, pero Él se atrevió a rendirse delante del Señor. Y ahí podemos encontrar en el versículo 47 un hombre, un padre que más allá de su posición, como ya te dije hace un momento, más allá de su currículum y de que era un oficial del rey y tenía gente a cargo, más allá de todo eso, encontramos en este versículo un padre afligido que buscó ayuda por su hijo. Un hombre con una necesidad, que había oído de Jesús, que había oído testimonios del pueblo allí en Caná de Galilea, y a él le quedó dando vuelta lo que había oído de Jesús. Y cuando nuevamente oyó que Jesús estaba en Caná, él dice que se acercó. Y qué lindo que dice cómo se acercó y que le rogó, y me imagino que se tiró a los pies. Un hombre con necesidad, y se acercó. Había oído de Jesús, estuvo atento a la palabra de Jesús, pero también dice que se acercó. No se quedó como un oidor, no se quedó en lo que había oído, sino que fue un hacedor. Él tuvo acción, Él fue al encuentro con Jesús, y esto es lo que permanentemente tenemos que hacer cada uno de nosotros, no quedarnos en el dolor, en el problema, e ir al encuentro con Jesús, que Él nos espera con los brazos abiertos. Él había oído el primer milagro que fue allá en Caná, y su regreso trajo la atención de este noble, de este oficial del rey. Mire, quizás no fue por necesidad de él, no fue por algo personal, pero sí fue por una enfermedad de su hijo. Su hijo lo hizo buscar a Jesús. Ahora, qué buena noticia para él oír que Jesús había regresado al lugar donde había venido por primera vez y había hecho un milagro. Él no se quedó en esa información. Él no se quedó pensando, y bueno, ¿qué hago? Hago estos 25 kilómetros
y el esfuerzo que tenga que hacer, y cómo dejo a mi hijo en esta situación, pero toda esa incertidumbre en esos 25 kilómetros para llegar a Caná, a él no le importó, él se esforzó. Y esto nos hace ver que cuando alguien está en necesidad, debemos recurrir a él. Por eso es importante entender que la palabra nos recomienda buscar del Señor cada día de nuestras vidas, en todo tiempo, dice la palabra, en todo tiempo. Ahora, pregunta, ¿qué hace usted cuando está en necesidad? ¿Qué hago yo cuando estoy en necesidad? Y lo más común que podemos encontrar como respuesta, muchos se angustian, otros se deprimen, otros pierden la fe. Hoy estoy oyendo de muchas iglesias, pastores que me comparten que ya muchos hermanos ya ni se acercan ni al WhatsApp ni al Zoom, están perdidos, no fueron más a la iglesia, iglesias que tienen reuniones y no fueron más, perdieron la fe, ya están desanimados, ya no tienen fuerza. O cuando estás en esa situación, venís a Jesús. Yo deseo esto. Nada de depresión, de angustia, de temor, de tristeza. Vengamos a Jesús, busquemos a Jesús y contemos nuestras necesidades, contémosle nuestros problemas y esperemos al que Él nos responda. Por eso el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí. ¿Te das cuenta que cuando somos pacientes en la fe, qué me va a hacer paciente a mí? ¿El querer resolver las cosas? ¿El querer ayudar a Dios a resolver el problema? ¿El enojarme? ¿El ponerme triste? ¿O el venir a Jesús? ¿O el comenzar a declarar palabra en fe? Cuando declaramos la palabra en fe, podemos estar pacientes porque nuestra paciencia está cimentada en la obra de Cristo sobre nosotros y sabemos que Él está con nosotros. Este hombre, cuando vino a Jesús, Jesús lo escuchó. Jesús estuvo atento a su necesidad. Pero ¿sabes algo? Y que es interesante en este tiempo, que el poder y los títulos terrenales para este hombre eran insuficientes, no eran garantía, no alcanzaban. Tenía riquezas, como te dije hace un momento, honores, títulos, posición, pero su hijo se moría. Su hijo estaba en un tiempo de tremendo dolor. Su influencia política y financiera no podían salvar la vida del hijo de este hombre. Por eso vemos 48 y 49, entonces Jesús le dijo, si no viere señal y prodigio, no creeréis, le dijo Jesús. Porque eso es lo que le pedían los fariseos y los escribas. Maestro, le decían a Jesús, queremos ver señales. Y el Señor le dijo, esta generación mala y adúltera pide señales, pero no se le dará. ¿Sabe que el Señor nos enseña con esto que no tenemos que ver para creer? No funciona el evangelio de esa manera. Ver para creer no nos sirve. Tenemos que creer en la palabra, tenemos que confesar la palabra, tenemos que declararla antes de que ocurra para ver la gloria de Dios en medio nuestro. ¿Entendés que aún Él le preguntó, ¿qué quieres ver señal? Si no viere señal y prodigio, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo, Señor. Y ahí lo trata como Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él sabía que el único que podía sanar a su hijo era Jesús. Qué importante es esto. El noble, el funcionario, este hombre invitó a Jesús a su casa. Qué importante tener este pensamiento, que Jesús primeramente que more y reine en nuestra casa espiritual, en nuestro corazón.
Y en segundo lugar, que Él more en nuestro hogar, en nuestra familia. La importancia de que Jesús reine en nuestro hogar. Y dio el resultado que no solamente el hijo fue sanado, sino que toda la familia creyó en la palabra. Esta invitación de este hombre a Jesús parecía una única esperanza. Por eso fue insistente para salvar a su hijo. Pero él había oído, como te dije al principio, había oído de Jesús, tenía algunos conocimientos de Jesús, pero no sabía algunas cosas de Jesús. Podemos conocer a Jesús, podemos conocer la palabra, pero ¿sabes algo? Aún en la intimidad con Él vamos a comenzar a conocer su amor, su carácter, su bondad, sus propósitos, cómo nos ama, cómo ama a la humanidad. Cuando nosotros intimamos con Él, aprendemos cosas de Jesús que se nos revela a través del Espíritu Santo a nuestra vida. No sabía algunas cosas de Jesús. Te dije que la distancia era 25 kilómetros aproximadamente de Caná a Capernaum. Lo primero que no sabía es que la distancia de tiempo y lugar no era un problema, no era un obstáculo para Jesús. Por eso Jesús, no se movió con la intención de este hombre de ir a su casa, sino que versículo 50 le dice, Jesús le dijo, ve, anda, tu hijo vive. ¡Qué tremendo! Ve, tu hijo vive. Y aún ahí pudo aprender lo segundo, que la palabra del Señor era suficiente, que él no tenía que ir a su casa, sino que era suficiente que lo declarara Jesús y que él lo creyera con todo su corazón. Ve, tu hijo vive. Y me imagino en esa expresión, ve, tu hijo vive, la respuesta de paz con la cual ese hombre se encontró. Y dice, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. El hombre creyó lo que Jesús le dijo. Por eso te vengo diciendo desde el comienzo y desde el título, en el dolor, en las situaciones más difíciles que te toca vivir, aún con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, uno se puede caer, se puede desanimar. Pero ¿qué ocurre con tu fe en ese tiempo? ¿Le seguís creyendo a Dios? ¿Seguís confiando en su palabra como este hombre? Y le creyó la palabra que Jesús le había dado. Recibimos permanentemente palabra de Dios, palabra de Jesús. Comenzá a vivir por la palabra, comenzá a tener esperanzas en la palabra, comenzá a declarar que lo que Dios tiene para ti es todo nuevo, es bendición abundante, que lo que Dios quiere hacer es levantarte para que seas un instrumento en sus manos. Ve, tu hijo vive. Y estas palabras fueron suficientes para él. No le siguió preguntando, le creyó. Y dice que él creyó la palabra y se fue a su casa. 25 kilómetros, cada paso hacia Capernaum fue un paso de fe, un paso de lucha espiritual, un paso en la cual el enemigo venía y quizás le decía, no creas lo que te dijo el maestro, y él declaraba, sí, yo creo, y venía la duda y él la echaba fuera, y venía los pensamientos negativos y él, yo creo, declaró en todo ese tramo, en ese recorrido, tuvo una lección de vida. Y ¿sabes algo? No dudó, él creyó. Y ¿sabes? Cuando uno cree a Dios y le cree a su palabra, esa fe de creer en el Señor
es recompensada como la de este hombre. Su fe fue recompensada. Su hijo fue sanado en el mismo momento en que Jesús lo declaró. Cuando Jesús le dijo, ve, tu hijo vive, en ese mismo instante. Después, cuando él se encontró con los criados de él y hablaron en qué momento cesó la fiebre, fue en el mismo instante que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. En el mismo momento que Jesús le anunció, los siervos y la familia confirmaron que esto había sido así. Versículo 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nueva, diciendo, tu hijo vive, ya está sano. Le dieron la noticia, tu hijo está vivo. Entonces él les preguntó a qué hora, para realmente confirmar qué había ocurrido, a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y era el momento donde Jesús le decía, ve, tu hijo vive. En ese mismo instante, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó, no solamente él, sino creyó toda su casa. Esa fe fue un testimonio para este hombre, fue una bendición para ese hijo enfermo, pero fue una bendición para todo su hogar y para toda su familia. Y quiero decirte, para ir terminando, tu fe será recompensada cuando te atrevas a creer y a confiar. No solamente vas a ser bendecido tú, sino va a ser bendecido toda tu casa, porque vas a poder impactar bendición o impartir bendición donde quiera que tú vayas. Vale el esfuerzo. Cristo Jesús nos garantiza la victoria. Amén. Creer es ver. Un encuentro con Dios. Te voy a dejar 4 frases para cerrar este mensaje. En primer lugar, creer es ver y no lo inviertas. En segundo lugar, un encuentro con Dios exige fe en ese encuentro. Cuando te mueves a buscar a Dios, tenés que creer que Él te está oyendo y que aún tu necesidad, Él ya la está observando. Tercero, ¿cómo vivís tu fe? ¿Cómo desarrollás tu vida de fe en medio del problema? Y lo cuarto que quiero dejarte, y es el título de este mensaje, en el dolor, en la prueba, en el quebranto, en la tristeza, en la amargura, en la desazón, en la falta de cosas, créele a Dios. Porque si te atreves a creer en Él, más allá de lo que veas a tu alrededor, el Señor recompensará tu fe. Amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Hasta aquí la palabra que quería traerte, que realmente pueda bendecir tu vida, bendecir tu hogar, bendecir tu familia, y que te afirmes cada día más, que dependas cada día más de esa bendita palabra, esa palabra que nos lleva a creer cada vez más, a no mirar a nuestro alrededor, a no mirar la circunstancia, sino mirar a nuestro Dios poderoso. Y seguiremos dando testimonio de salvación, de sanidad, de poder, de liberación. Seguiremos dando testimonio durante todo este año, porque el Señor hará nuevas cosas en medio nuestro. Oramos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. También nosotros queremos imitar al oficial del rey, a este hombre, a este noble que tenía una necesidad con su hijo y se acercó a ti. Tu palabra dice que se acercó a Jesús y le rogó y le clamó, Señor. Por eso entendemos que cada día, en medio de nuestras necesidades humanas, terrenales, queremos acercarnos a ti, pero acercarnos no por una obligación, sino acercarnos porque nos hace bien, acercarnos porque creemos en ti, acercarnos porque tu palabra nos ministra, nos da esperanza y creemos en tus promesas que son para nosotros, Señor. Por eso te bendigo por esta palabra.
palabra. Ayuda aún nuestra incredulidad. Quita toda duda, toda incredulidad, todo temor en este tiempo y que nuestra fe pueda crecer. Que aún podamos experimentar cada día esas señales, esas maravillas, pero por creerte a ti. Que realmente podamos creer para ver tu obra manifestada en medio nuestro. Y que no solamente seamos bendecidos, sino que podamos bendecir a todos aquellos que nos rodean. Que podamos seguir proclamando y predicando palabra de fe, palabra de vida y palabra de victoria. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Bendecí a cada uno de mis hermanos que han oído este mensaje, aún lo van a oír en este día, que lo van a compartir. También los bendiga, Señor, que ellos puedan ser usados como instrumentos, como canales de bendición en este tiempo de oscuridad, en este tiempo de tiniebla humana, terrenal, pero que la luz de Cristo resplandezca en medio de las tinieblas. Señor, yo te doy gracias en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Espero que Dios haya hablado a tu corazón, que podamos juntos poder creer en lo que el Señor hará en este tiempo. Dios te bendiga. Buen domingo. Abrazo en Cristo. Bueno, hasta acá la reunión del día de hoy. Espero que hayas recibido la palabra, que hayas abierto el corazón. Recibimos la palabra que el Señor tuvo hoy para nosotros y damos gracias porque tenemos la posibilidad de escuchar todo el tiempo palabra del Señor. Te dejo con algo muy cortito. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El Señor está pensando en nosotros y esos pensamientos son pensamientos de paz para nosotros. Así que recibamos la paz que el Señor tiene para darnos. Deseo que este domingo lo termines excelentemente, que arranques el lunes de mejor manera, que la semana sea excelente, bien para arriba. Pongamos la esperanza en el Señor, tengamos paciencia y seamos fervientes en la oración. Amén. Dios te rebendiga. Seguramente vas a poner el agua para los fideos. Arrancaste con mate, terminamos con fideos. Dios te rebendiga, que tengas un excelente domingo y una mejor semana. Amén.